gusta torturarse, ¿no? ¿Por qué, doctora? Grabando, me vuelven a ver una vez, otra vez. Voy a repetir. ¿Y qué? ¿Me van a extrañar? Sí. ¿De verdad? Sí. Yo sí, de verdad los voy a extrañar a ustedes. Yo extraño bioestadística. Es que al final se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra, es un semestre, no es poquito tiempo, son 4 meses, por ahí renegando, ¿no? Haciendo cólera por determinadas cosas, pero un solo objetivo, ¿no? Es el cariño de verlos a ustedes bien, en el futuro verlos bien, verlos felices, ¿no? Que sean excelentes profesionales, ese es el objetivo, no hay otra razón. O diferente sería que digan, no, pues yo los quiero jalar a todos, ¿no? Y adrede les pongo preguntas que ni existen en ningún libro, ¿no? Pero no es así. Pero bueno, miren que el tiempo se pasó. El tiempo se pasó, ¿no? Ya un semestre más de crecimiento para ustedes. Un semestre más. Están terminando el primer año, ¿no? Realmente que sea un crecimiento para que ustedes retomen ya el segundo año con otra mentalidad, chicos, con otra mentalidad. Siempre eso es importante. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento. La próxima semana que vamos a dar el examen. Nuestro examen está puesto para el día viernes. Ya les han dado, ¿no? A las 8 de la mañana, igual yo les voy a publicar quiénes van a dar primero y quiénes van a dar en el segundo grupo, ¿de acuerdo? Ya, de repente, bueno, mejor no les comento nada más. Hasta ahí nomás. Bien, terminemos el tema. La clase anterior habíamos visto magnitudes y unidades. Es un tema bastante importante cuando hablamos de radiaciones. ¿Cuáles son las magnitudes? A ver, en secuencia, acordémonos, ¿cuáles son esas magnitudes? Actividad, exposición, tasa de exposición, dosis absorbida, tasa de dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva, ¿no? La dosis efectiva como magnitud que mide cuánto de radiación total llegó al organismo, pero que es el resultado de sumar la radiación de cada órgano que tenemos en el organismo, ¿no? Porque cada órgano recibe una cantidad de acuerdo a su naturaleza. Muy bien, ahora vamos a hablar del tiempo de vida media, Aquí es importante mencionar esto. Tiempo de vida media, así como está, es esto que les vamos a explicar. Pero para diferenciar, le vamos a decir tiempo de vida media, a este le vamos a decir físico. Porque también existe un tiempo de vida media biológico. Existe un tiempo de vida media biológico. Y cuando los médicos trabajan con este tema, no pueden considerar solo el físico, tampoco pueden considerar solo el biológico, tienen que considerar los dos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Primero tiempo de vida media, el que le diríamos físico. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es esto. Se le suele poner con T mayúscula. El tiempo de vida media es esto. A ver, observen aquí. Es el tiempo necesario, es el tiempo necesario para que una cantidad de elemento radioactivo quede reducido a la mitad. Es el tiempo necesario para que una cantidad de elemento radioactivo se reduzca a la mitad. Eso es el tiempo de vida media. Y el nombre nos los dice, ¿no? Media, mitad. Tiene que ver con la mitad. El tiempo de vida media es independiente de la cantidad inicial del elemento. El tiempo de vida media es independiente de la cantidad inicial del elemento radioactivo. Es decir, no interesa si comenzamos por 1 tonelada,
o si comenzamos por 1 miligramo, o si comenzamos por 10 kilogramos, no interesa la cantidad inicial. El tiempo de vida media va a ser 1. Cuando descubren nuevos elementos radioactivos, lo primero que les miden es el tiempo de vida media. Y ese tiempo ya es constante para ese elemento radiactivo. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos la masa de bismuto radioactivo en gramos. Tiempo en días. Comenzamos en 100 gramos. Les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que de 100 solo tengamos 50? 5 días. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que de 25 gramos tengamos 12,5? Les pongo 0 en el último día de clases, ahí me llevo ese recuerdo. 5 días, 5 días, porque lo tengo que contar solo de aquí hasta aquí y de aquí. No, desde estadística les tengo que poner 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos, pues hemos hecho en estadística, el gráfico, sí, ya sabemos leer un gráfico. Entonces, si les digo de 25 a 12,5, de 10 a 15, ¿cuánto hay? 5 días. Por eso les digo, el tiempo de vida media es independiente de la masa inicial, no interesa de qué cantidad comenzamos. ¿Cuánto tiempo va a pasar de 6,25 a 3,125? 5 días. Y miren esto de aquí, que aquí sí lo vamos a entender. 3,125 va a llegar a una mitad, después de 5 días más. Esa mitad tiene su mitad. Esa mitad tiene su mitad. Podríamos llegar a tener 0,00024 gramos de bismuto radioactivo y tiene su mitad. Entonces, ¿la radiación llega a ser 0? Nunca. Por eso es que existen los desechos radiactivos. Y les dije que todos los desechos radioactivos tienen que ser empaquetados, tienen que ser blindados con plomo. Porque está bien que disminuya la actividad, pero sigue emitiendo radiación. ¿De acuerdo? Eso es el tiempo de vida media físico, es la desintegración. Miren aquí, aquí tendríamos la cantidad inicial, podríamos decir 100 gramos. Cuando pasen 5 días, vamos a tener la mitad. Eso es el tiempo de vida media. ¿Y por qué comenzamos aquí? Porque se supone que aquí están los núcleos inestables, empaquetaditos, ¿no? Llenos de energía. Si abrimos, ¿qué va a ocurrir? Buscan estabilidad. Y para que encuentren estabilidad, tienen que emitir radiación. Y mientras más tiempo vaya pasando, vamos a tener menos inestables, porque ya se están convirtiendo en estables. Por eso la relación es inversa. ¿De acuerdo? La relación es inversa. Eso es el físico. ¿Y qué cosa es el biológico? ¿Qué cosa es el biológico? Es el tiempo necesario, para que una cantidad de elemento radioactivo que ingresó al organismo, es el tiempo necesario para que una cantidad de elemento radioactivo que ingresó al organismo quede reducida a la mitad porque se elimina por los procesos metabólicos. Ya repito, para que una cantidad de elemento radioactivo que ingresó al organismo quede reducida a la mitad porque se elimina por los procesos metabólicos. Todo lo que consumimos va a ser metabolizado en el organismo. Entonces, si hemos consumido, digamos, 100 átomos radioactivos, ¿qué va a suceder? El organismo lo asimila para ser metabolizado y va a tener que pasar un tiempo para que de 100 queden 50, pero producto del metabolismo, que es muy diferente a decir desintegración, este tipo de desintegración.
Entonces, si al organismo ingresan elementos radioactivos, esos elementos radioactivos están sometidos a dos cosas. Primero, a esta desintegración, a la emisión de alfa, de gamma, de beta, a esto. Pero también están sometidos al metabolismo que haga el organismo, a la eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, para los médicos es importante hablar del tiempo de vida efectivo. El tiempo de vida efectivo de los elementos radioactivos que ingresan al organismo. Este tiempo de vida efectivo también se puede calcular, ¿no? Con los inversos. Va a ser igual a 1 sobre el tiempo de vida media físico más 1 sobre el tiempo de vida media biológico. Así es que se sacaría como una especie de promedio del tiempo de vida, ¿no? Considerando el físico con el biológico. Entonces les pregunto, ¿a los médicos qué les interesa? ¿Que estos tiempos efectivos sean elevados o sean bajos? A ver, criterio. Si estamos hablando de elementos radioactivos que de inestables tienen que pasar a estables, tienen que emitir radiación, si se van a utilizar en diagnóstico o en terapia y van a ser introducidos al organismo, ¿qué necesitamos? ¿Que estos tiempos sean elevados o sean bajos? Bajos, claro que bajos, porque si son elevados, ¿qué va a suceder? Va a demorar mucho, no van a emitir la radiación que el médico necesita para la imagen o para la terapia, ¿no? Va a demorar muchísimo. ¿Van a hacer un diagnóstico con uranio radioactivo? Ah, no, es que no vimos todavía. Ahorita les voy a preguntar eso. Ahorita les pregunto. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Entonces, los médicos utilizan elementos que tienen bajos tiempos de vida media. Físico, biológico, efectivo. Bajos tiempos de vida media. Aquí tenemos esto que les quería preguntar. Miren, uranio. El uranio 238. Aquí, uranio 238. ¿Cuánto es el tiempo de vida media? 4,51 por 10 a la 9 años. Si ustedes se comen 100 átomos de uranio, ¿cuánto tiempo va a pasar para que tengan 50? 4,5 por 10 a las 9 años. Hemos muerto, nos transformamos en fósiles y sigue enterito el uranio. ¿De acuerdo? Tiene mucho tiempo de vida media. Pero miren este, polonio 214, 1,64 por 10 a la menos 4 segundos. Se comen 100 átomos y ¿qué pasa? Rapidísimo desaparece, ¿no? Porque el tiempo de vida media es muy corto. ¿Los médicos podrán utilizar uranio para trabajar con sus pacientes? No les sirve, no les sirve. ¿Podrán utilizar este polonio? Tampoco les sirve, ya es muy cortito, ¿no? No le dé el tiempo suficiente que van a necesitar para poder sacar una imagen o para poder hacer una terapia. Pero ¿qué pasa si utilizan el yodo 131? Ese sí está adecuado, ¿no? Los médicos utilizan este yodo radioactivo, yodo 131, para tiroides. Los elementos radioactivos tienen órganos blanco, órganos diana, órganos en donde van a hacer su efecto. Yo no puedo decir, voy a utilizar tecnesio para estudiar tiroides. Pero no, pues el tecnesio más se va a depositar en hueso. ¿Qué gana dándole tecnesio si lo que quiere es estudiar tiroides? Por eso tienen que estudiar los médicos, por eso estudian bioquímica, histología, fisiología, para poder conocer cuáles son los órganos diana, los órganos blanco de las diferentes sustancias. Eso lo tienen que saber.
Entonces, para tiroides es yodo, para hueso, tecnesio. Entonces, estos elementos radioactivos tienen bajo tiempo de vida media. Este es el tiempo de vida media físico que les estoy diciendo, 8 días. Entonces, si al paciente le inyectan 16 microcuries de actividad de yodo radioactivo, ¿cuánto tiempo va a pasar? No, mejor les pregunto de otra manera. No, mejor es para el examen. A ver. Ya. Si a su paciente le inyectan 16 microcuries de actividad de yodo radioactivo, ¿de inmediato podrán estar en contacto con su paciente? A ver, a su paciente, el yodo 131 emite radiación gamma. Entonces, le inyectan a su paciente yodo radiactivo con una actividad de 16 microcuries. ¿De inmediato pueden estar frente a su paciente conversando y demás? No, ¿por qué no? Porque si le inyectaron a su paciente, es que el yodo radioactivo lo dejaron libre. Y si está libre, ¿qué va a hacer el yodo radioactivo? Va a buscar estabilidad. ¿Y cómo es que va a encontrar estabilidad? Emitiendo radiación gamma. Es como que el paciente es una bombita. De él va a salir radiación gamma. Y si nosotros estamos frente a él, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a recibir esa radiación gamma. Entonces, ¿cuándo podríamos estar en contacto con ese paciente? De repente que pase un tiempo de vida media. ¿Sí? De repente que pase un tiempo de vida media. Y si pasó un tiempo de vida media, ¿cuándo puede estar en contacto con él? Después de 8 días. Porque después de 8 días, si le hemos inyectado 16, después de 8 días, en él va a quedar 8 de actividad. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el tiempo de vida media. Otro elemento interesante es el carbono 14. Todos los seres vivos tenemos carbono 14. Todos. Siempre consumimos carbono 14 y eliminamos carbono 14. Entonces vamos a tener una determinada cantidad de carbono 14 mientras estemos vivos, casi constante. Consumimos y eliminamos. Pero ¿qué pasa si morimos? Si morimos y nos encuentran de aquí 1000 años y nos quieren datar, nos quieren averiguar qué antigüedad tenemos, ¿qué es lo que hacen? Sacan una muestrita de nosotros y miden cuánto carbono 14 hay en el organismo. Miden cuánto carbono 14 hay. Y luego se utiliza una fórmula logarítmica que permite calcular el número de años de antigüedad que tiene ese fósil. Miren el tiempo de vida media del carbono 14, 5.730 años. Todos los seres vivos tenemos carbono 14. Y esa es la medición que hacen para averiguar la antigüedad. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son estos efectos biológicos? Igual, se los tienen que aprender de memoria, por favor, de hoy para siempre. Tenemos primero efectos estocásticos. Efectos estocásticos, que también se le dice probabilísticos, tardíos o a largo plazo. Pero el término que más se utiliza es efectos estocásticos. Entonces, cuando una persona recibe radiación ionizante, ¿qué significa que sufra efectos estocásticos? Significa que en la persona se desencadena un efecto negativo por cualquier cantidad, por cualquier dosis de radiación que reciba. Puede que la persona reciba un poquito de radiación y se le desencadene el problema. O puede que reciba mucha radiación y recién se le desencadene el problema. Es decir,
para que se produzcan los efectos estocásticos, no hay una dosis umbral de radiación. El efecto se puede producir a cualquier dosis. Y lógicamente, mientras mayor sea la dosis, mayor va a ser la probabilidad de sufrir el efecto negativo. Ejemplo, las personas que reciben radiación podrían sufrir de leucemia. Esta leucemia se puede manifestar por poquita radiación que reciban o por mucha radiación que reciban. La probabilidad va a ser mayor mientras más radiación reciban en su organismo. No necesita una dosis umbral. Es como decirles, una persona va a sacarse una placa radiográfica, la primera en su vida, y recibe un poquito de radiación. Y eso le desencadena la leucemia. Lógicamente que dependerá también de la predisposición de los organismos. Otra persona se puede sacar 100 placas radiográficas y nunca sufre de leucemia. ¿De acuerdo? Eso es un efecto estocástico. No necesita de una dosis umbral. El efecto se puede desencadenar a cualquier dosis. Y existe más probabilidad mientras más dosis reciba. En este gráfico podemos observar eso, ¿no? La línea es ascendente hacia la derecha. Aquí tenemos dosis en Sievert y aquí tenemos probabilidad del efecto en porcentaje. Mientras mayor sea la dosis, mayor es la probabilidad de sufrir los efectos estocásticos. Y los otros efectos son los efectos determinísticos. Efectos determinísticos, agudos o también se les dice a corto plazo. Los efectos determinísticos sí tienen una dosis umbral. Para que se produzcan estos efectos determinísticos, se tiene que alcanzar una dosis umbral. Si nosotros observamos, estoy en ese momento que te llaman de cualquier número y a cada segundo. Bien, si queremos hablar de esta dosis umbral, tenemos este gráfico. Dosis en Sievert y aquí severidad del efecto. Miren, comenzamos acá hasta 0,5, este valor se lo aprenden de memoria, 0,5 Sievert de dosis efectiva. Si nosotros estamos antes de 0,5, no se produce nada. Pero si alcanzamos el 0,5, sí o sí se desencadena el efecto. En el estocástico no sabemos si se va a desencadenar. ¿De acuerdo? Puede ser a poquito, puede ser a más o puede ser nunca. Pero en este alcanza la dosis umbral y sí se desencadena el efecto. Y si la dosis sigue siendo mayor, mientras mayor sea, mayor es la severidad del efecto. Un ejemplo claro es la caída del cabello. Cuando las personas reciben radioterapia, reciben un poquito, no se le cae el cabello. No se le cae, no se le cae, no se le cae. Llega a 0,5 y sí o sí se le cae el cabello. Y si sigue recibiendo más radiación, más severo va a ser el efecto. Eso se llaman efectos determinísticos. Se tiene que alcanzar una dosis umbral para sufrir el efecto. Y aquí tienen una tablita que no les pido que se la aprendan de memoria, pero hay que tomarla en cuenta, ¿no? Hay que tomarla en cuenta. Si estamos, hablemos de Sievert, porque también se podría hablar de REM, ya saben que las dos son las unidades. Hablemos de Sievert. Si estamos en una dosis de 0 a 0,25, no hay ninguna lesión. Es como decir que los médicos pueden utilizar esas dosis en sus pacientes para el diagnóstico, para sacar imágenes, etc. Y no va a suceder absolutamente nada en la persona, salvo que pueda ser un efecto estocástico, ¿de acuerdo? Que ya es
la naturaleza de la persona. De 0,25 a 0,5, posibles alteraciones en la sangre, pero ninguna lesión grave. La persona no queda incapacitada, no va a sufrir ningún efecto. Pero este 0,5 ya hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque dijimos que esa sería la dosis umbral. De 0,5 a 1 ya hay alteraciones de las células sanguíneas, ya se producen lesiones, ya se produce, perdón, todavía no hay incapacitación, pero ya se producen lesiones. De 1 a 2 ya hay más lesiones y aquí ya la persona puede quedar incapacitada. De 2 a 4, lesión, incapacitación segura y algo más, ya hay probabilidad de defunción. Y cuando decimos de 4, 50% de mortalidad. Si un grupo de personas recibe radiación de 4 sievert, con seguridad la mitad muere. La mitad muere. Y si decimos 6 sievert, esto es letal. El 100% de personas muere. Lógicamente que no solamente se debe medir dosis, esta dosis también va a depender de la distancia que estás ubicado desde la fuente de radiación. Si una persona está cerquita a la fuente de radiación, lógicamente que recibe mayor cantidad de radiación que una que está mucho más lejos. Y eso es lo que ha sucedido en la explosión de Chernobyl, eso es lo que ha sucedido, bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Quienes estuvieron en el lugar murieron calcinados totalmente. Quienes estuvieron más lejos tuvieron quemaduras graves. Quienes estuvieron mucho más lejos tuvieron lesiones que ya no fueron tan mortales automáticamente, ¿no? Pero muchos de ellos murieron al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y así. Y quienes estuvieron mucho más lejos sufrieron mutaciones que las han heredado y las siguen heredando a la descendencia, ¿no? Va pasando de padres a hijos y se sigue heredando. Las investigaciones en Hiroshima, en Nagasaki han mostrado eso, que aún se siguen heredando mutaciones de la guerra mundial, ¿no? De la explosión de la bomba atómica. Entonces, este valor hay que recordarlo, por favor, 0,5 sievert. Así como les había dicho en electricidad, ¿no? De tensión, de amperios, de miliamperios, valores que se tienen que aprender. Señales que se utilizan cuando se trabaja con radiaciones ionizantes. La señal que se utiliza se llama trébol. Este es el trébol, ¿de acuerdo? Donde existan radiaciones ionizantes, tiene que haber, esa es la norma internacional, la norma de seguridad, de protección radiológica, especifica eso, que se tiene que señalizar. Aquí yo les he puesto solo 4 figuritas, hay muchísimas más, donde trabajan con reactores nucleares, ciclotrones, aceleradores de partículas, hay muchas más, que las conocen lógicamente el personal que trabaja ahí, porque cualquier persona no lo va a conocer, ¿no? Ahora ustedes están conociendo que el símbolo de radiación ionizante es el trébol, pero un compañero de ustedes de contabilidad necesita saber esto, no lo va a saber, no lo va a saber, salvo que lea, que le guste leer otras cosas, ¿no? Para ampliar sus conocimientos. Pero bueno, imaginemos la central nuclear de Lima. Por fuera del edificio, trébol plomo, zona vigilada. Trébol de color plomo indica zona vigilada. Si entran al edificio, van a encontrar trébol verde, zona controlada. Si siguen entrando más y se están acercando al reactor nuclear, trébol amarillo, zona de permanencia limitada. Y si entrasen al mismo lugar donde está el reactor nuclear, zona de acceso prohibido, el trébol rojo. Se supone que ahí entrarán las personas sumamente especializadas y capacitadas para poder estar en ese lugar. Esto también lo podemos observar en los consultorios en donde sacan las placas radiográficas. Si estamos en la salita de espera, estamos con este trébol amarillo.
Y si entramos en donde está la máquina de rayos X, el trébol rojo, ¿sí? La persona que recibe, la persona que se va a sacar la placa radiográfica, la que va a recibir la radiación ionizante, está expuesta pues a la radiación ionizante, porque si no, no le podrían sacar la placa radiográfica. Pero ahí se necesita una persona que maneje la máquina. Y muchas veces se ha visto en muchos consultorios que las personas que manejan la máquina se paran detrás de un biombo de tela. ¿La tela protege? No, pues la radiación ionizante va a pasar. ¿Qué deben utilizar? Un mandil de plomo. Y deben utilizar un collarín también de plomo. Porque las células de tiroides, como las células de las gónadas, son muy radiosensibles. Rápido llega la radiación y va a provocar mutaciones. Entonces se tienen que proteger. Y además, las personas que trabajan manejando esas máquinas tienen que tener una especie de insignia en el pecho, un dosímetro, cosa que toda radiación que llega a la persona va a llegar al dosímetro. Y ese dosímetro lo tienen que hacer leer por lo menos una vez al año, para que sepan cuánto de radiación llegó. ¿Y por qué es importante? A ver, les pregunto en el examen, ¿por qué es importante que las personas que trabajan con radiaciones ionizantes conozcan cuánta radiación llega a su organismo? Los efectos determinísticos. Para evitar los efectos determinísticos, para saber si están llegando al valor umbral. ¿Qué pasa si están cerquita al valor umbral? ¿Tienen que seguir trabajando? Ya no. Por eso es que las personas que trabajan con radiaciones ionizantes dicen, ¿no?, que entre 4 y 5 años trabajan con radiaciones. Después ya no pueden seguir trabajando directamente expuestos a esas radiaciones. ¿Por qué? Porque alcanzarían la dosis umbral y se van a desencadenar efectos determinísticos. No es justo. Miren esta señal. Yo les decía, todas las personas necesitan conocer que el trébol indica radiación ionizante. No. Pero esta señal sí la puede entender todo el mundo, ¿no? No solamente ustedes que ya saben qué cosa es radiación ionizante, sino todo el mundo va a entender esto. ¿Y qué va a entender todo el mundo? Es horrible. A ver, ¿cómo leeríamos esto? No está mal. ¿Qué va a entender todo el mundo? Que hay algo que mata. Y si hay algo que mata, mejor nos vamos, ¿no? Mejor nos vamos. Cualquier persona entiende esto, no necesita saber que esto es radiación ionizante. Ustedes ven esto y ya saben que se trata de radiación ionizante. ¿De acuerdo? Muy bien. Los médicos tienen que saber leer esto. Los médicos tienen que saber esto. Cultura general. Los especialistas ya les dije que van a saber muchísimo más, ¿no? Existen elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Estos elementos pueden ser estables o pueden ser inestables, ya lo hemos explicado. En este caso, decimos son radionúcleos. ¿Qué significa que sea radionúcleo? O también le dicen radionucleido. ¿Qué significa que sea radionúcleo? Que emite radiación, que es un núcleo inestable que emite radiación, eso es. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el carbono 11. Nosotros entendemos con esta información que el carbono 11 emite radiación. Existe el carbono 12. El carbono 12 es el estable, pero hay los isótopos, ¿de acuerdo? Y los isótopos son elementos, son átomos mejor, son átomos que tienen el mismo Z, porque es el mismo elemento, pero tienen diferente número de masa. Entonces, este isótopo del carbono es radiactivo. Este isótopo del carbono, ¿qué emite para alcanzar estabilidad?
radiación beta positiva. Todo el mundo debe saber qué cosa es la radiación beta positiva. Ustedes sabrán o dirán, ¿no? La radiación beta positiva sale del núcleo. ¿Pero de dónde del núcleo? De la destrucción de protones, porque son núcleos inestables que tienen exceso de protones. ¿Qué más? La energía en megaelectronvoltios. Este carbono 11 tiene 0,511 megaelectronvoltios de exceso de energía. Entonces, cuando emite beta positivo, pierde esta cantidad de energía. ¿Y qué más necesitan saber? El tiempo de vida media. ¿Cuál es el tiempo de vida media de este carbono? 20 minutos. Aquí tenemos una lista cortita de isótopos que se utilizan en medicina. No es que digan, a mí me gusta el carbono 11 y yo para todo voy a utilizar en mi paciente carbono 11. Ya les dije que cada uno emite algo. Cada uno tiene un órgano diana. Y eso ya tendrán que estudiar ustedes después. ¿Qué van a utilizar, por ejemplo, si quieren estudiar transporte a través de membrana? ¿Qué van a estudiar si quieren, qué isótopo van a utilizar si quieren hacerle seguimiento al ARN mensajero? ¿Qué isótopo van a utilizar si quieren estudiar tiroides, si quieren estudiar hueso, etcétera, etcétera, etcétera? Eso ya lo van a aprender ustedes. Desde el punto de vista biofísico, tenemos todos estos elementos que pueden ser utilizados en medicina. ¿Los venden? Sí los venden. Para el tema de investigación, los venden en estas empresas que venden productos químicos, ahí venden trazadores radiactivos para ser utilizados en investigación. Y también existen las máquinas o los equipos que permitirían hacer el conteo de la radiación o hacer el seguimiento de estos trazadores radiactivos. Y los que son utilizados en medicina para terapia o para diagnóstico se producen en la central nuclear de Lima, por ejemplo, ¿no? Ahí producen muchos de los elementos, de los isótopos radioactivos que se utilizan en medicina. Uno bastante utilizado es el tecnecio, es el yodo radiactivo. Muy bien. Entonces ya sabemos leer esto, ¿sí? Ya sabemos leer esa información. Esto les hemos dejado para que lo preparen en exposición, ¿no? Ya es parte del autoaprendizaje de ustedes, pero les voy a explicar un poquito porque los fundamentos físicos realmente son sencillos. Hay una técnica de diagnóstico. Una cosa es diagnóstico y otra cosa es terapia. Eso que quede claro. Cuando decimos diagnóstico, es la herramienta que utiliza el médico para poder decir a su paciente si tienes esta enfermedad o no tienes la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, una técnica de diagnóstico, solo diagnóstico, es la tomografía por emisión de positrones. Ya sabemos qué es un positrón, ya sabemos de dónde sale el positrón. Entonces, inyectan a la persona un isótopo radioactivo que emita protones, positrones, que tenga exceso de protones, que emita positrones. Cuando este positrón sale del elemento inestable, en el tejido de la persona, en donde quieren hacer el diagnóstico, se va a encontrar con un electrón. Si un positrón se encuentra con un electrón, se aniquilan. Deja de ser materia y pasa a ser energía. ¿En qué se transforma? En radiación gamma. Dicen que se forman dos fotones, dos haces de radiación gamma. Esa radiación gamma que se forma llega al equipo médico y el equipo médico lo transforma en una imagen. La electrónica del equipo lo transforma en una imagen. Si estamos hablando de una estructura que esté en perfectas condiciones, la cantidad de radiación gamma va a ser la correcta. Pero si fuese un tejido, una estructura que tiene algún problema, esa cantidad ya va a ser diferente.
Entonces el equipo, la electrónica del equipo capta esa diferencia entre lo normal y lo que sería patológico. Y esa es la imagen que los médicos van a diagnosticar, pues, ¿no? Esa es la imagen que diagnosticarían. Así de simple, eso es la tomografía por emisión de positrones. Aquí también podemos hablar de lo mismo, ¿no? El positrón se encuentra con el electrón, se aniquila y forma radiación gamma. 2. Y precisamente las mediciones que han hecho se dirigen en polos opuestos, exactamente los dos haces en polos opuestos. Otra técnica médica es la gammagrafía. Esta también es bastante utilizada y es una técnica de diagnóstico médico. En la gammagrafía, ¿qué hacen? Su nombre lo dice, ¿no? Gammagrafía. Tiene que ver con radiación gamma. ¿Qué es lo que hacen? Inyectan al paciente una sustancia, un isótopo radiactivo. Este isótopo radioactivo se va a dirigir al órgano blanco que el médico lógicamente quiere diagnosticar. Imaginemos que quiere diagnosticar tiroides, entonces le va a inyectar yodo radioactivo. Este yodo radioactivo se va a dirigir a tiroides y cuando llegó a tiroides va a emitir radiación. De la persona sale la radiación gamma y esa radiación gamma va a ser captada por el equipo médico que se llama gammágrafo. ¿De acuerdo? El gammágrafo captura la radiación gamma que sale de la persona y la electrónica del equipo lo va a transformar en una imagen. Imagen de tiroides. Lógicamente que el médico ya va a ser súper especialista para poder diagnosticar esto. Pero miren lo interesante de la técnica, porque podrían decir ustedes, pero ¿por qué no utilizamos mejor rayos X y por qué estamos utilizando rayos gamma? ¿No se supone que los rayos X están ubicados en el espectro, están ubicados con menos frecuencia y entre comillas como que serían un poquito más benignos que gamma? Gamma son más peligrosos. ¿Por qué tendría que utilizar gamma? Miren lo importante. Estamos diciendo que el yodo se va a ir a tiroides y va a depender de la función de la tiroides para que capte el yodo. Entonces, el médico cuando hace una imagen, estudia esto, le sirve para estudiar la función, no la anatomía de tiroides, sino la función, porque se supone que de acuerdo a la función de tiroides, es que absorbería, es que llegaría más yodo radioactivo o menos yodo radioactivo. Y por la actividad que tenga aquí, porque ahora esto es como una fuente radioactiva, pues, ¿no? El yodo radioactivo está acá. Por la actividad que tenga, es que van a tener los diferentes colores. ¿Se entendió? Entonces, la gammagrafía permite estudiar la función de los órganos. ¿Ya? La función de los órganos. Rayos X. ¿Qué pasa con los rayos X? Les dije en una clase anterior que la radiación gamma se produce del núcleo de los átomos y la radiación X se produce de la corona o nube electrónica, cuando los electrones se reacomodan, ¿no? Y saltan en la captura electrónica. Pero también dijimos que esa radiación X que se produce en la captura electrónica no les va a servir para una placa radiográfica. ¿Cómo obtienen los rayos X para una placa radiográfica? En estos tubos. Estos tubitos son interesantes. Son tubos que tienen que estar blindados. Vacío total en el interior. Nada de aire, ni una sola molécula de oxígeno ni de nitrógeno, nada. Vacío total, blindado totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí va a estar el ánodo y aquí va a estar el cátodo. Se supone que hablamos de dos cables que finalmente se tienen que enchufar a la fuente de energía. Cuando los hemos enchufado, ¿qué va a suceder?
Pero antes de eso, aquí en el cátodo, aquí en este cátodo, aquí hay un alambrecito de tungsteno. Un alambrecito de tungsteno. Y entonces, cuando se enchufa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya se cerró el circuito, los electrones comienzan a movilizarse y cuando llegan aquí, de ese alambrecito de tungsteno, se van a liberar electrones. Se liberan electrones, mejor diré, salen disparados los electrones de aquí y se van a dirigir al ánodo. El cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Entonces, salen los electrones disparados con abundante energía, a gran velocidad, y se van a dirigir en línea recta al ánodo. Si hubiese aire, se desviarían, pero como es vacío total, van en línea recta. ¿Qué va a pasar en este ánodo? Chocan, van a ser frenados. Y cuando chocan, liberan la energía que llevaban en el movimiento. De esa cantidad de energía, el 99% es calor y solo el 1% son rayos X que van a salir por una parte especial que tiene este tubo. Miren ustedes, producto de ese movimiento se van a generar dos cosas cuando se frena. 99% de calor y solo 1% de rayos X. Con ese 99% esto se incendia. Pero las máquinas de rayos X que utilizan los médicos no se incendian. ¿Por qué? Porque tienen un excelente refrigerante. Tienen un aceite como refrigerante. Pero si ustedes viesen, si tienen la oportunidad de ver uno de estos tubos, este ánodo tiene huecos. Producto del impacto de los electrones. Se quema, se va hundiendo, de tal forma que llega un momento en que estos ánodos ya no sirven y se tiene que cambiar el tubo. ¿De acuerdo? Entonces se ven los huecos ahí, ¿no? Como los cráteres de la Luna. Y antes estos ánodos eran fijos. Y cuando eran fijos, en un solo punto se impactaban los electrones y se acababa más rápido el tubo. Ahora giran, estos ánodos son giratorios y como giran, los electrones van a impactar en diferentes puntos y tiene un tiempo de vida útil mayor. Así se generan los rayos X. Ahora, estos rayos X que se han generado, los miden, ¿no? Los médicos los miden en dosis. No es la misma cantidad que utiliza para una placa de hueso que para una placa de pulmón, etcétera. No es lo mismo, ¿no? Existen dosis que son diferentes. ¿Cómo funciona? Aquí estará la máquina, esa máquina de rayos X estará aquí. Los rayos X salen y tienen que pasar a través de la persona. Tienen que pasar a través de la persona. De ahí el riesgo, ¿no? De poder sufrir o efectos estocásticos o efectos determinísticos, según sea el caso. Según sea el caso. Entonces, tienen que pasar por la persona, pero detrás va a haber una lámina de celulosa. Entonces, si los rayos X llegan a esa lámina, se va a presentar un color. Si los rayos X llegan a la lámina, cuando se revele esa lámina es como una plaquita estas de fotografía, ¿no? Que existían antes, no sé si las conocen ustedes, estos rollitos de fotografía que luego los tenían que revelar. Y entonces, si los rayos X llegan a la placa, se va a ver negro. Pero si los rayos X no llegan a la placa, se va a ver blanco. Si los rayos X encuentran hueso, no van a pasar pues por el hueso. No van a pasar.
pero si encuentran un tejido blando, sí van a pasar. Entonces, eso permite que luego cuando se revele la placa, tengamos tonalidades entre el blanco y el negro, ¿no? Los tonos de grises. Y ya los médicos super expertos van a poder hacer el análisis de esa placa. Entonces yo les decía, ¿por qué para estudiar tiroides, por ejemplo, no usan rayos X y sí usan gammagrafía? Y aparte, la raíz aquí no las pasaría. ¿Por qué? Porque es tejido blando. ¿Y por qué más? Porque los rayos X permiten estudiar solo la estructura, la anatomía, nada más. Aquí esto es así, ¿no? Porque te está sacando una imagen de lo que ya está puesto ahí. Fractura, perfecto, el médico ve que se ha producido una fractura. Estás estudiando la estructura. Sin embargo, cuando estudian radioisótopos, la imagen va a depender de cómo se ha distribuido el radioisótopo en la estructura. Entonces, con la gammagrafía estudian función, con los rayos X, estructura, anatomía. Resonancia magnética nuclear. Aparentemente esta sería la mejor técnica de diagnóstico médico, ¿no? Seguimos hablando. Rayos X, diagnóstico y también se puede utilizar para terapia. Gamma, diagnóstico y también se puede utilizar para terapia. En resonancia magnética nuclear, solo diagnóstico. Y aparentemente les digo sería la mejor técnica. ¿Por qué? Porque esta técnica no utiliza radiación ionizante. No utiliza radiación ionizante. Decimos resonancia. Resonancia es como, a ver, el cajón de la guitarra. Cuando ustedes hacen vibrar la cuerda, el aire que está dentro del cajón de la guitarra también vibra. Y decimos, el cajón de la guitarra es una caja de resonancia, porque al vibrar ese aire, como que magnifica lo que estamos escuchando. Entonces, resonancia está relacionado con eso de movimiento. Magnética. Todos conocemos qué cosa es un campo magnético. Cuando nosotros tenemos un imán y sobre un papel ponemos las limaduras de hierro, así en montoncito, limaduras de hierro, las acercan al imán y ¿qué pasa con las limaduras? Se ordenan, ¿no? Se ponen bien bonitas, se ven las líneas del campo magnético, se ve muy bonito. Entonces, las partículas, por ejemplo, estas limaduras de hierro, se van a ordenar en función a un campo magnético, el del imán. ¿Y por qué nuclear? Porque tiene que ver con los núcleos de los elementos químicos. En el caso de los seres humanos, trabajan con el hidrógeno. ¿Por qué con el hidrógeno? Porque tenemos casi 70% de agua en nuestro organismo. Y si tenemos 70% de agua, tenemos gran cantidad de átomos de hidrógeno y en todo lugar del organismo. ¿Y por qué más hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene ¿cuántos protones en su núcleo? Uno solo, un solo protón en el núcleo. ¿Y cuántos electrones en la corona? Uno solo también, ¿no? En el caso del protio, porque hay el deuterio, el tritio que van a ser radiactivos también. Entonces, es un átomo sencillo, ¿de acuerdo? Es un átomo sencillo. Pero ¿qué más debemos pensar del núcleo? Que este protón que está en el núcleo no está quieto, se está moviendo. Se está moviendo, está en movimiento spin, se le dice, ¿no? Si han estudiado química, conocen de qué se trata eso. Pero pensemos, el protón está en movimiento. Y es como que está en movimiento como cuando baila un trompo. ¿De acuerdo? Hacer bailar el trompo. ¿Han jugado con trompos? A todos les pregunto, no me van a decir, yo soy mujer, nunca he jugado con trompo. ¿Sí? Y ya, si no han jugado, cómprense un trompito y ahora en vacaciones juegan un ratito, ¿de acuerdo? Pero de esos que se... Claro.
¿ya? Y dejan el celular un rato, ¿ya? Solo se ve tirarlo, nada más, no se ve nada. Entonces, Solo tirar. eso es resonancia Tira magnética nuclear. Pero ¿cómo funciona el equipo? Es un gran imán. Este es el imán. Y la persona va a ser puesta en ese imán. La persona va a ser puesta en ese imán. Y lo que suceda, lógicamente se va a dirigir a un monitor. Y finalmente el médico va a observar la imagen aquí en el monitor para que pueda hacer el diagnóstico. Pero ¿qué sucede? Efectivamente, ¿qué sucede en esta técnica de diagnóstico? Primero, lo que les estaba contando, ¿no? Se trabaja para el diagnóstico médico, se trabaja con hidrógeno, porque también existe resonador magnético para hacer investigación. Por ejemplo, tienen una sustancia que no saben qué otros componentes hay, no saben. Lo pueden llevar para que le hagan el análisis de esto en un resonador magnético. Y les van a devolver un espectro que les va a permitir decir, contiene tanto de carbono, contiene tanto de calcio y etc. También eso hace el resonador magnético. Pero en este caso estamos hablando del diagnóstico médico. Trabajan con hidrógeno, ya les dije, está el protón, está el electrón. ¿Qué pasa con ese protón? Ese protón está en movimiento, no está quieto. Y va a estar en movimiento, girando, ya les dije, como un trompo, girando sobre su propio eje y también desplazándose. Va girando y se va desplazando. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que ocurre en el diagnóstico médico? En la persona que está fuera del imán, esos protones van a estar en movimiento en cualquier dirección. ¿De acuerdo? Van a estar en movimiento en cualquier dirección. Pero ¿qué pasa ahora si a esta persona la ponemos en el imán? Si la ponemos en el imán, ahora, ¿qué va a pasar con estas direcciones de los protones? ¿Qué va a suceder? Se van a ordenar. Todos se van a ordenar en función a ese campo magnético. Es lo que les dije, ¿no? Cuando jugamos con el imán y las limaduras de hierro. Se van a ordenar en función al campo magnético. Todos ordenaditos. Una vez que se han ordenado en función a ese campo magnético, ¿qué es lo que se hace? Se les da ondas de radio. Las ondas de radio, ¿qué efecto general tienen? No ionizante, no hacen daño. Entonces, se les hace llegar ondas de radio para modificar la cantidad de energía de estos protones que estaban alineados totalmente, para modificar. Y como le hemos modificado la cantidad de energía, los hemos alterado, va a haber una respuesta, ¿no? Va a haber una respuesta. Entonces, otra vez, se les da ondas de radio para poder modificar la energía que tienen los protones. Y luego se quitan las ondas de radio. Y cuando se ha quitado las ondas de radio, ¿qué va a suceder? Estos que modificaron su energía van a recuperar su posición inicial. Pero para que recuperen su posición inicial, ¿qué tiene que suceder? Liberar la energía que ganaron. Si la estructura está normal, hay una cantidad de energía que liberan. Pero si la estructura tiene problemas, es otra la energía que libera. Y eso es captado por el equipo. Lo que está normal se ve normal. Lo que no, se dibuja, entre comillas, de otra manera. Entonces, el siguiente paso es este, ¿no? Aquí les hemos dado energía. Cuando quitamos esa energía, los protones van a liberar la energía que ganaron. Van a liberar la energía que ganaron. Repito, si es normal, liberarán una cantidad normal. Si no es normal, va a ser diferente. Y eso
se traduce en una imagen, ¿no? El equipo ya lo traduce en una imagen. Y se acabó. Esa es la resonancia magnética nuclear. Es una técnica que no utiliza radiación ionizante, pero tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita? No todas las personas pueden acceder a hacerse una resonancia magnética. Es una técnica cara. Y esta técnica, la ventaja que tiene es que da por láminas, por cortes, que luego el médico lo puede reconstruir y hace un estudio mucho más específico. ¿De acuerdo? Es un estándar de oro muy bueno. Muy bueno. ¿Se acuerdan de los estándares de oro, no? Se acercan más a la realidad por el procedimiento que utilizan, pero todavía es inaccesible. No todos pueden. Primero hacen ecografía, rayos X, todas las otras técnicas que hay. Pero si el problema persiste y el médico ya lo requiere, finalmente dice, tienes que hacerte pues una resonancia magnética, ¿no? Para poder hacer un estudio mucho más específico, para poderse acercar a la verdad, a la realidad de la persona. Son caras. Yo he tenido una estudiante, no sé qué será de eso, pero hace muchísimos años, ella tenía un problema en el cerebro y no sé cada cuánto tiempo, cada mes, cada 2 meses, tenía que hacerse resonancia magnética para hacer el cerebro. En ese tiempo, ella pagaba $600 por una sesión de una imagen que le tenía que sacar. Entonces, es bien cara realmente la técnica. Aunque ya se ha masificado un poco más, ¿no? En ese tiempo, cuando ella se hacía estos diagnósticos, solamente había un solo consultorio que tenía resonancia magnética aquí en Arequipa. Ahora hay muchos más, ¿no? Y cuando hay más, ya los costos también van disminuyendo. Aunque hay problemas. Justamente una profesora de aquí de la universidad, y les cuento esto porque es bueno, ¿no? Se ha hecho, su hijo se ha hecho resonancia magnética de las rodillas porque tiene problemas en las 2 rodillas. Un problema mucho más grave en una de las rodillas. Ha ido a hacerse operar y el médico, en vez de operarle la que estaba con más problema, le ha operado la otra. Real. Sí pasa. Y ahorita está en juicio. Entonces, no se habla de broma, chicos. Y esto me ha contado la semana pasada que me he encontrado con ella. La semana pasada. Entonces, no es broma cuando les decimos estudia. No compres el pack de exámenes. Estudia. No entres al examen a sacarle foto al examen, a mandarlo y a ver si me devuelven las respuestas. Es horrible, Dios, ¿qué hago? Finalmente, ¿a quién engañan? Es horrible. Díganme, ¿se trata de pasar por pasar? Eso es horrible. En la vida quieren ganarse juicios como esto que está sucediendo. No es broma, chicos. No es broma. ¿De acuerdo? Si no quiero estudiar, si finalmente no me gusta estudiar, no soy capaz de sentarme un rato a estudiar, ¿qué hacemos acá? ¿Sí o no? Van a trabajar con seres humanos. Sean responsables. Vivan felices ustedes. Porque no creo que sea cómodo para el médico, pues ¿cómo me equivoqué? O sea, ve una imagen y no se sabe ubicar cuál es derecha, cuál es izquierda. ¿Qué pasó? O sea, ya son cosas que ya no se pueden aceptar de ninguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes sí tienen que ser capaces de sentarse a estudiar. Estudien, por favor. Lo que les digo finalmente, sean felices. No vivan con espantos que los anden asustando permanentemente en su vida. No cometan negligencias. No. ¿De acuerdo? Y eso lo van a lograr estudiando. Siendo pues eficientes, eficaces, competitivos, responsables. Ya no sé qué más decirles. ¿De acuerdo? Y bueno, ya se termina el semestre. Los voy a fastidiar cuando me los encuentre en el camino. ¿Estás estudiando? Sí. Que no me mientan. Ya me dicen sí si lo están haciendo, ¿de acuerdo?
Siempre mis mejores deseos para ustedes. Muy bien. Hasta aquí tenemos el tema que yo les he explicado para el examen del próximo viernes. Pero además tenemos los artículos, ¿de acuerdo? Los artículos. Y de hecho les digo, ni una sola pregunta viene de sus famosos par. Ni una sola. Y así es que estudien, ya estudien. Ya no va a haber una práctica adicional para ganar nota. Ya no. Quien va a ser médico va a ser médico. Bueno, excelente. Estudien. Quien se sacó cero, se sacó cero. Me va a dar muchísima pena, pero significa que no esté estudiando nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Saquen su hojita, pongan sus apellidos y nombres. Ya, acabamos. Fuimos, mano, fuimos. Para el canal, para el canal.